Buenas tardes, mis hermanos. Les invito a abrir su Biblia en la carta de Santiago, por favor, para comenzar nuestro tema de hoy. En el capítulo 1 de Santiago vamos a leer el verso 26. Dice así la palabra de Dios: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si me permite, yo quiero compartirle un tema más en la serie de la lucha contra el pecado, llamado el engaño de la religiosidad. El engaño de la religiosidad. Bien, para hablar de religiosidad, de modo que podamos identificarla como una postura engañosa y además pecaminosa, vamos a ver algunos conceptos que nos abrirán el panorama de lo que es religiosidad. La religiosidad es una postura forjada en base a un cuidado extremo y a una rigurosidad personales con el propósito de cumplir las obligaciones exigidas por una religión. ¿Qué es una religión? A grandes rasgos. Una religión es un conjunto de dogmas, normas y prácticas relativas a una divinidad. Y debido a que el hombre ha creado muchas divinidades, existen por lo tanto muchas religiones, cada una con prácticas y dogmas distintos. La intención aquí, mis hermanos, no es definir o descifrar cada religión existente, son muchas, sino descubrir el engaño de la religiosidad en el que muchos están atrapados y aún dentro de las iglesias cristianas y posiblemente sin saberlo. Profundizando pues un poco más en estos dos conceptos, religión y religiosidad, un primer concepto de religión, a partir de lo que significa la palabra, de su raíz latina. La palabra religión viene de un vocablo que se dice religar o religare. Por lo que la palabra religión se refiere a religar o conectar al hombre a una potencia superior, de la cual pueda sentirse dependiente y obligado por un vínculo de piedad a tributarle actos de culto. En el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos habían hecho de las enseñanzas de la ley una religión. Y Jesús habló de ellos diciendo: porque atan cargas pesadas difíciles de llevar, es decir, obligan, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto nos confirma que la obligación o un sentir de obligación es un factor sobresaliente en el tema de la religiosidad. Hay que tenerlo presente. De la palabra religioso, un concepto más reciente dice que religioso se toma como derivado del latín religiosus, que significa religente, el cual es sinónimo de escrupuloso, lo cual habla de alguien que no se comporta a la ligera, que es muy observador y que es cuidadoso en extremo. Eso es un religioso. Lo contrario a religente es negligente, lo cual habla de alguien que descuida, que se desentiende y abandona, como dando a entender que el negligente es alguien que no tiene obligaciones, que no tiene religión. No es escrupuloso.
En este comentario que le estoy compartiendo, el especialista que escribió aquí agrega un comentario más respecto a religión y comenta que religión, como concepto, fíjese en esto, una religión ocurre o surge en el momento en que un hombre cree en algo y luego que cree en algo toma la determinación contundente de apegarse a aquello que cree sin tener la más mínima duda de su existencia, su influencia y su poder. En ese momento, cuando el hombre cree en algo y nadie le puede refutar que está ahí, o donde sea, se aferra a eso que cree, se aferra a su influencia y a su poder, y en ese momento ha creado una nueva religión, la cual, formada por dogmas, prácticas, etcétera, lo van a obligar a cumplir con las exigencias de esa misma religión creada por el mismo hombre. Y se vuelve religioso, se vuelve escrupuloso. Es por esto, mis hermanos, que el concepto de religión, como concepto, religión, también se utiliza para referirse a una obligación de conciencia que exige el cumplimiento de un deber. De ahí que muchos suelan decir, mi profesión es mi religión. Se dedica tanto y cree tanto en su profesión, la exalta de tal manera que es su religión. Yo he escuchado a gente decir, mi negocio es mi religión. He escuchado a otros decir que el deporte es su religión. ¿No ha escuchado usted a alguien decir frases así? El deporte es mi religión. El fútbol es mi religión. Leyendo esto, entendí entonces por qué en una ocasión, tal vez bromeando, preguntándole yo a un hombre, le dije, oye, ¿tú qué religión eres? Y me dijo, soy americanista. Lo tuve que exorcizar. Entender que religión como concepto es esto, mis hermanos. Ver lo que crees, aferrarte a ello y atribuirle culto, eso como concepto, religión, nos lleva a entender y a reflexionar que una religión puede formarse o surgir de muchas fuentes, inclusive del comportamiento humano. Hay quienes forman su religión de su propio comportamiento. Si el concepto de religión refiere a una obligación de conciencia que exige el cumplimiento de un deber, eso hace un religioso. ¿Qué tal entonces el carácter humano como religión? Hay gente que cree en su carácter al grado de apoyarse en él de manera invariable y creen en su influencia. Y resaltan las bases que forjaron su carácter, con el cual aseguran lograr y cambiar todo lo que se proponen. Su carácter es su religión. Creen en él, lo exaltan, le rinden culto, y esa es su religión. La Biblia dice, fíate del Señor y no te fíes de tu propia prudencia. ¿Se ha examinado usted, mi hermano, si alguna vez se ha comportado usted religioso de su propio carácter? ¿Escrupuloso de su carácter? ¿Que su carácter sea su religión? ¿Que usted sea devoto y apegado a su propio carácter? ¿Qué tal religioso de su opinión? Los que somos padres de familia debemos examinar a fondo esta cuestión. Venimos a la iglesia y por mucho tiempo lo hemos hecho, pero ¿en qué nos estamos basando para educar y corregir a nuestros hijos? ¿En los principios cristianos o en nuestra religión? Puedes decirme, ¿cuál religión? Le dice el niño a su papá,
papá, en la escuela hay un niño que me golpea. ¿Y cómo se pone el papá? Empieza a ponerse verde ya, ¿verdad? Como Hulk. El papá le dice, no te dejes, hijo. No te dejes. Este mundo es hostil. ¿Sí sabes lo que es hostil, verdad, hijo? Sí, papá. Pues no te dejes, hijo. Es más, yo te voy a meter a un curso de taekwondo para que sepas defenderte. Levanta tu rostro, hijo, y si el mundo te da la espalda, dale la espalda al mundo. Y el hijo le dice, oye, papá, pero en la iglesia me enseñan que sea humilde como Jesús, que ore por mis enemigos y que ponga la otra mejilla. ¿Sabes lo que es mejilla, papá? Sí sé lo que es mejilla, pero mira, hijo, una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que la experiencia deja. Además, esos maestros de la escuela dominical, ¿qué van a saber comparado a toda la experiencia que yo tengo? Hay gente religiosa de su experiencia. Le rinden culto a lo que han vivido y nadie se los puede refutar. Ni siquiera una verdad en la de la doctrina de Cristo los puede hacer reflexionar. Su experiencia es su religión. Creen en ella por encima de todo, nadie se los puede refutar y se sienten obligados a cumplir con las exigencias de esa religión, su experiencia. Será por eso, mis hermanos, que el religioso difícilmente pide o acepta consejo. El religioso difícilmente pide o acepta consejo. El profeta Samuel, amonestando al rey Saúl por su desobediencia, el resultado de sus acciones lo llevó a la desobediencia y a un desastre total en su reinado. Exhortándolo, Samuel le dice, Saúl, como ídolos e idolatría es la obstinación. ¿Qué es ser obstinado, mis hermanos? Una definición casera: aferrado a tu experiencia. Esa es tu religión. Teniendo a su alcance la ley de Dios, el rey Saúl, y la supervisión de hombres como Samuel, para gobernar con rectitud, Saúl reinó bajo su propio juicio, se volvió religioso de su obstinación. Y Samuel le dijo, eres un idólatra. Y eso es un religioso, un idólatra de lo que su religión le ofrece. La forma en que Santiago, mis hermanos, enseña respecto a la religiosidad es muy contundente. No sé si usted ya ha leído toda la carta de Santiago, pero ¿qué tal está los que la han leído? ¿Qué tal se refiere a la lengua en el capítulo 3? Duro Santiago, ¿verdad? Pero es palabra de Dios. Santiago es usado por el Señor para poner en evidencia las verdaderas intenciones de un religioso y el engaño que hay detrás de las exigencias de una religión. Si es tan amable, vaya conmigo nuevamente al versículo que le invité a leer, porque es imprescindible estudiarlo para entender el engaño de la religiosidad. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, hueca. Bien. Déjeme comentarle algo, mi hermano, que es de mucha utilidad. La exhortación de Santiago a través de toda su carta fue escrita para los nuevos creyentes que sufrieron persecución posterior al martirio de Esteban. ¿Quién fue Esteban? ¿Se acuerda? Un hombre que dejó callados a todos los del Sanedrín por cómo hablaba, guiado por el Espíritu Santo, y de quien Pablo consintió en su muerte, ¿verdad? Murió apedreado por servir a Cristo. Posterior a su martirio hubo una persecución muy fuerte, mis hermanos, y los cristianos recién convertidos sufrieron esta persecución. De hecho, en el verso 1, si usted le echa un vistazo, dice en el verso 1, a las 12 tribus que están en la dispersión, fueron dispersos, ¿sí?
Santiago les escribió interesado en el bienestar de ellos a fin de animarlos en la fe durante este periodo difícil. ¿Usted cree que haya sido un periodo difícil la persecución? Imagínelo. Ellos no tuvieron oportunidad de establecer iglesias y andaban siendo perseguidos sin nadie que los pastoreara. Entonces Santiago les envía una carta para animarlos a permanecer firmes en medio de esa situación difícil. Es por ese motivo que les habla de soportar las pruebas, que no les sorprenda el fuego de la prueba, que aquel varón que resiste la tentación, cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida, ¿verdad? Les habla de fortalecerse en paciencia y en la fe. Y en el verso 8 les habla de no ser de doble ánimo. Les habla de no ser de doble vida. Y es así que a lo largo del capítulo los amonesta a mantener un compromiso con una sola vida, la vida cristiana. Todo aquel que es religioso, mis hermanos, es porque se ha apegado a una religión, pero no deja su estilo de vida personal. Pero quien dice ser cristiano, lo que supuestamente debe hacer es adquirir un nuevo estilo de vida, no una religión. Esa es la diferencia entre lo que es vivir el cristianismo y apegarse a una religión. Debido a que el significado de religión es contrario al de cristianismo, para alguien que se dice cristiano, le debe ser de suma importancia saber y darse cuenta si su vida como creyente está realmente libre de religiosidad. Ya que precisamente el engaño de la religiosidad, mis hermanos, radica o consiste en llevar a un creyente a una doble vida. Una vida que, por un lado, conoce el mandamiento y por otro lado, creyendo estar seguro de cumplirlo, lo está evadiendo debido al engaño que lo hace ocuparse de las exigencias de su religión. Ocupado en su religión, evade el mandamiento que dice que conoce. Eso es un engaño profundo. Proclamar el mandamiento, pero evadirlo por estar ocupado en las exigencias de su religión, de su experiencia, de su carácter, de su opinión, de lo que sea su religión. Una pregunta, mis hermanos. ¿A quiénes y a qué se refirió Santiago cuando habló de religiosos y de religión? ¿A quiénes y a qué se refirió? Vuelvo a leer si me ayuda otra vez, lo voy a leer nuevamente. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Bien, en este versículo, religión solo significa, del griego, una observación ceremonial. Eso significa observación ceremonial. Santiago no ofrece una definición extensa de religión. Él usa este término solo para referirse a las acciones de alguien que es religioso. Pero ya vimos lo que es religión, y sé que usted lo comprendió. Pero él solamente menciona religión como una observación ceremonial. Lo importante aquí es cuando dice religioso. Cuando Santiago dice aquel que es religioso, religioso significa alguien ceremonioso en la adoración, refiriéndose a un acto de culto, como demostrativo, es decir, piadoso, que toma también como principio el lamento o el clamor, esto por implicación, con lo cual puede aterrar, es decir, sorprender, se refiere el significado. Lo explico un poquito más, mis hermanos. Este original del término nos aclara que religioso se refiere a alguien que al momento de ejercer su creencia, cuando la ejerce, lo hace con una intención demostrativa, ceremoniosa, ya sea a modo de clamor o de lamento, con el fin de llamar la atención y ser visto. Eso es ser religioso. Alguien que cree en algo y para demostrar aquello en lo que cree, hace cosas para que todos lo vean. Eso es un religioso.
Jesús, refiriéndose al comportamiento de los fariseos, una vez más, dijo, antes, hablando de los fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Eso dijo de los fariseos. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué son filacterías? Filacterías eran trozos de papel o pergamino, trozos pequeños de pergamino, en donde los fariseos escribían pequeños versículos de la ley y se los pegaban en la frente para exhibir que eran conocedores de la ley. Y dice Jesús, ensanchan sus filacterías, cada vez se pegan más grandes los papelitos, les tapan la cara, ¿no? Para demostrar con esos papelitos que son religiosos. Y luego dice Jesús, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas. Hola, como si fueran en la alfombra roja, ¿no? Hola, ¿cómo están? Así, ¿no? Y aman que les digan, rabí, rabí. Es decir, que sean reconocidos, que no solo los observen, sino que digan, mira, qué espiritual es. Preguntas, mis hermanos, dos preguntas que le quiero hacer en donde me gustaría que usted me ayudara a confirmar o a negarlo, si usted lo piensa así, respecto al pasaje de Santiago 1:26. Primer pregunta, al decir religión, ¿Santiago se refiere a cristianismo? Nadie me contesta. No, qué bien, están atentos. O ya lo estudiaron, ¿verdad? Qué bueno. Al decir religioso, ¿Santiago se refiere al cristiano? ¿Los estudiosos qué dicen? No. Cuando Santiago dice religión y religioso, no se refiere a cristianismo y al cristiano. ¿Por qué? Porque cristianismo proviene de la palabra cristiano. Así como religiosidad viene de religión, cristianismo viene de cristiano. Y la palabra cristiano, significa en griego pequeño Cristo. Nada que ver con religión o religioso. Por lo tanto, Santiago no se refiere, cuando dice religión, al cristianismo, y cuando dice religioso, no se refiere al cristiano. De otra manera diría de esta forma, si alguno se cree cristiano entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, el cristianismo del tal es vano. ¿Pero verdad que no dijo eso? No dijo eso. No lo dijo así. Debido a que el original nos mostró otro significado que ya vimos. Sabemos que es religión y sabemos que es cristianismo. Sabemos quién es religioso y quién es cristiano. No lo dijo así. Además, el verso 27 complementa aún más esta exhortación que estamos estudiando. ¿Qué dice el verso 27? ¿Me ayuda? La religión pura y sin mácula o sin mancha, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Le pregunto a mi hermano, ¿usted cree que lo que está hablando aquí Santiago es una descripción de lo que es el cristianismo? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿en eso consiste plenamente el cristianismo? ¿Los estudiosos qué dicen? Que no lo es. ¿Qué es lo que quiso decir Santiago en realidad? Vamos a escuchar la versión Biblia en lenguaje sencillo. Quien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta ceremonia. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. Qué buena versión, ¿no? Nos explica más claramente qué es lo que quiso decir Santiago y que no se refirió al cristianismo ni al cristiano. Está hablando de un religioso y de una religión. Bien, permítame decírselo en otras palabras, lo que expresa el 26 y el 27. Escúchelo. Si alguno de ustedes busca demostrar a los demás que es creyente y devoto, y su forma de hablar y de vivir demuestra otra cosa, tiene doble vida y se engaña. Por lo tanto, toda ceremonia con la que quiera demostrar piedad está por demás. No le sirve.
Si quiere ser visto de buena manera por todos, y en especial por Dios, ayude a los demás en sus necesidades y deje de comportarse como los del mundo. Versión Julio habla hoy. Santiago, mis hermanos, no llamó religión al cristianismo, ni aseguró que las acciones piadosas como ayudar a los pobres determinan una relación genuina con Cristo. No, ayudar a los huérfanos y visitar a las viudas no determina que tú seas cristiano. Lo que hizo Santiago fue usar estos términos para amonestar a aquellos que intentaban ser cristianos basándose en ceremonias y apariencias, y de manera irónica los descubre diciéndoles: si no ejercen el cristianismo de verdad y lo que buscan es ser vistos por los demás, pues por lo menos hagan algo bueno delante de los demás y de Dios. ¿Van a estar ahí de ceremoniosos y queriendo demostrar que son cristianos? Si van a estar de ceremoniosos, mejor vayan y visiten a los pobres y a las viudas. ¿Me expliqué? Eso quiso decir Santiago. Irónico, ¿no? Fuerte, pero es palabra de Dios, mis hermanos. Una relación verdadera con Dios Padre no se logra en base a un comportamiento ceremonial y vistoso, y mucho menos en base a una piedad aparente. Jesús enfatizó la actitud ceremoniosa con la que un religioso intenta demostrar que se comunica con Dios. Yo me comunico con Dios. A mí Dios me dijo que... Tenga cuidado cuando usted diga Dios me dijo. No vaya a ser que eso que usted va a hacer no es lo que Dios le dijo, y a quien se lo haya dicho, usted quede en ridículo. Dios nunca tiene la intención de dejarnos en ridículo. Por lo tanto, si yo estoy seguro que Dios me dijo algo, mejor me lo guardo yo para comprobarlo. Porque decírselo a los demás intentando demostrar que me comunico con Dios es religiosidad. Alguien podría decir: Julio, yo cuando estoy en la iglesia, si nos guían a orar por algo, soy discreto y procuro que me pongo a orar y procuro que nadie me vea. No me gusta hacer alarde de que me comunico con Dios. Yo le diría a esa persona: darle importancia a eso ya es religiosidad. Ponerte a pensar y a ver si llamas la atención cuando oras o cómo levantas las manos o cómo cantas. Estar pensando si te están viendo, si te están oyendo e importarte por eso, eso ya es religiosidad. Lo importante, yo le diría a esa persona, es que ores a solas. Eso es lo que vale, que ores a solas, donde solo Dios te vea. Porque si nunca oras a solas, ni por los alimentos, ¿de qué sirve que demuestres discreción cuando oras entre otras personas? Ora a solas. Y no te estés preocupando si alguien te ve o no te ve orar. Jesús dijo: ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Contrario a esto, el Señor Jesús dijo, y es una palabra que aquí nosotros podríamos tomarla, si usted desea la puede tomar para usted, porque Él dijo: mas tú, levante la mano, tú, dice el Señor, mas tú, cuando ores, ¿qué? Entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y fíjese qué expresión, y tu Padre que ve en lo secreto. ¿Qué es lo que el Padre ve en lo secreto, mis hermanos? Él ve en lo secreto si somos cristianos de verdad o si somos unos religiosos. Empezando por lo que le pedimos. Si es que le pedimos a solas. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. El rey David escribió algo muy hermoso. Él escribió: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto.
La relación verdadera con el Padre, mis hermanos, se realiza en base a una búsqueda sincera de su rostro, a través de una comunión con Él, de manera íntima. El religioso no sabe lo que es la intimidad con Dios. No sabe, ya que solo se interesa por el exhibicionismo. Que todos se enteren que Él busca a Dios, pero a solas nunca lo hace. Es por eso que el cristianismo es un estilo de vida único, no es una religión. Ya que estando entre la gente o estando a solas, tu compromiso es el mismo. Es el mismo. Del religioso no. El religioso no tiene un compromiso de vivir una sola vida. Vive doble vida. Vive bajo sus dogmas personales o bajo los dogmas de su propia religión y se siente obligado a cumplirlos. Pero el cristiano no. El cristiano sabe que acompañado o a solas, su compromiso es igual. Por eso el cristianismo, mis hermanos, es una sola vida, un solo estilo de vivir, no una doble vida. Permítame preguntarle algo tomando un supuesto caso como ejemplo. Supuesto caso. Muy sencillo de responder, pero importante para reflexionar. Cuando una persona supuestamente cristiana asiste fielmente a la iglesia, en donde casi siempre pasa desapercibido por todos, es decir, nadie lo nota, debido a que no es ceremonioso, es tranquilito, viene a lo que viene a la iglesia y se va. Pero al salir de la iglesia no demuestra un compromiso con Dios ante quienes lo conocen. Le pregunto, ¿me ayuda a responder, por favor? ¿Esto es religiosidad o no? Sí lo es. Claro que lo es. Pero Julio, ¿no estás diciendo que ser religioso es ser ceremonioso y que busque ser visto por todos? Bueno, es solo que este religioso es discreto. Es un religioso de ceremonia interna. Hace su vida personal como él cree que es correcto y asiste a la iglesia esperando con ello que sus acciones queden cubiertas o espiritualizadas para evitar cualquier sentido de recriminación, pero continúa su doble vida. Su conciencia es la que hace ceremonia. Su conciencia es la que le celebra. Ay, ya viniste a la iglesia. Qué bueno, Dalai. ¿Verdad? ¿Sabía usted que la religiosidad, mis hermanos, es el Dalai de los hipócritas? Es el calmante, es su tranquilizante. El cristianismo, puesto que es la procuración de la vida de Cristo como única meta, tiene como base adoptar los mandamientos de Dios a nuestra vida. Mientras que la religiosidad busca no adoptar, sino adaptar los mandamientos de Dios a la vida del religioso. No es lo mismo, mis hermanos, adoptar a Cristo en nuestras vidas que adaptar a Cristo a nuestras vidas. No es lo mismo. No es lo mismo. El religioso siempre está escogiendo cuáles mandamientos obedecer y cuáles no. Él escoge lo que le conviene. El cristiano no. Porque es un pequeño Cristo. Y si es un pequeño Cristo, como lo dice el griego de cristiano, lo que va a hacer es obedecer al Padre en todas sus demandas y cumplir la ley sin dejar ni una sola parte de cumplir. Eso hizo Jesús. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y la cumplió tan al pie de la letra que tuvo la autoridad, porque es Dios, en principio de cuentas, de empezar a enseñar una doctrina que está por encima aún de muchas cosas de la ley. Algo muy importante también, mis hermanos, en la enseñanza de Santiago es la descripción que él hace de la doble vida que tiene un religioso. ¿En base a qué es la doble vida? Él menciona algo muy peculiar, de lo que inclusive le dije al principio que él da una enseñanza completa en el capítulo 3. Santiago habla de la doble vida de un religioso al afirmar que
aunado a su intención de demostrar piedad aparente y una fe aparente que quiere que todos lo vean, aunado a eso, las intenciones de su lengua y de su corazón son de traición y con tendencia al engaño. Esto nos reafirma la importancia del testimonio, el cual todo cristiano debe poner por encima de lo que quiera hablar, o de cualquier opinión o experiencia personal que quiera anteponer. Primero debe hablar tu testimonio, no tu lengua. Por eso la amonestación de Santiago al religioso fue: refrena tu lengua. ¿Ya lo notó? Porque dice, si alguno entre vosotros se cree religioso y no ¿qué? Y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Por eso, esa fue la amonestación de Santiago. ¿Te crees religioso? Refrena tu lengua. Porque de por sí religioso y encima de eso hablador, ¿o no? ¿Religioso y hablador? Oh. Yo lo aplico a mi vida, espero que usted a la suya. ¿No? Esa es la intención, ¿verdad? Por eso refrena tu lengua. ¿Quieres hacer ceremonia de tus actos y de tu creencia? Por lo menos cierra la boca. Porque lo que sale por tu boca es totalmente contrario a la ceremonia que haces. Para un creyente, estar pendiente de que su testimonio sea lo que demuestra que realmente es cristiano es imprescindible, mis hermanos, para no correr el riesgo de comportarse como un religioso. Deje que su testimonio hable, no sus palabras. Refrene su lengua. Hay una situación cotidiana, que ejemplifica bien esto. Este riesgo, que ejemplifica bien este riesgo de presentar, mejor dicho, el riesgo de ser religioso. Y es el caso en el que alguien que es cristiano viva entre gente no cristiana, en su familia principalmente. Una familia en donde hay miembros cristianos y no cristianos es el caso perfecto a mencionar aquí. ¿Qué debe hacer la esposa cuyo esposo no es cristiano? ¿O el esposo cuya esposa no es cristiana? ¿Qué debe hacer el joven cuyos papás no son cristianos o sus hermanos no son cristianos y son muy paganos? ¿O qué debe hacer la joven cuyos familiares no son cristianos? El apóstol Pedro dio un consejo a las mujeres cuyos esposos no sean cristianos, con el propósito de eliminar todo riesgo de religiosidad. Esa es la bendición que trae este consejo. Puede vencer todo riesgo de religiosidad. Y hoy, las hermanas, levanten la mano las hermanas, las mujeres cuyos esposos no son cristianos. Muchas gracias, mis hermanos. Son bastantes aquí. Muy bien, muchas gracias. Esta promesa es para ustedes. Este consejo de Pedro es para ustedes. Les preguntamos, hermanas que son cristianas cuyos esposos no, ¿nos permiten adjudicarnos a nosotros este consejo? 2 dijeron que sí. Muchas gracias. El consejo es este, Primera de Pedro 3:1. Si es tan amable o quiere verlo conmigo, vamos allá, Primera de Pedro 3:1. Dice así. ¿Listos? Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Estad cómo, hermanas? Eso es. Para que también los que no creen a la palabra, sus maridos que no son cristianos, ¿sean qué? Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sean ganados por las palabras de sus esposas, dice Pedro? Dijo, no, dijo por su conducta. Y luego dice, considerando vuestra conducta como casta y respetuosa. Tampoco vayan a quedarse calladas, pero no sin querer hacer nada, ¿verdad? No, el consejo está completo. Si quieren ganar a su esposo, gánenlo por su conducta y que su conducta sea excelente, de buen modo.
El joven que es cristiano y en su casa nadie lo es, por tu conducta, joven. El esposo cuya esposa no es cristiana tampoco, por tu conducta, varón. Refrena tu lengua. No vaya a ser como Santiago afirma en la enseñanza bíblica aquí, que intentes hablar y hablar y hablar y hablar con ella o con él o con el que no es cristiano, y tus actividades y tus acciones no demuestran, no confirman lo que tanto le explicas a tu esposa que no es cristiana. Déjala que vea que eres cristiano, no que te oiga que lo eres. Déjala que vea. Déjala que oiga tu testimonio. Déjalo que oiga, mi hermana, tu testimonio en una conducta casta y respetuosa. He aquí, mis hermanos, la importancia de saber refrenar la lengua. Para los religiosos y para los cristianos fue este consejo: refrena tu lengua. De hecho, Santiago agregó en el capítulo 3, si alguno no ofende en palabra, ¿ya lo han leído los estudiosos? ¿Qué dice? Este es varón perfecto. ¿Quién es varón perfecto? ¿Quién es una mujer perfecta? La que no ofende en palabra. ¿Por qué? Porque cerrada la boca hay más prudencia, mis hermanos. Hay más sabiduría. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Este es el consejo de Santiago respecto a para poder descubrir cómo es que actúa la religiosidad en alguien. Es ceremonioso, pero su lengua dice otra cosa. Y ahí está la doble vida. Su lengua y su vida dicen otra cosa. Mis hermanos, toda religión se conforma por elementos bajo los cuales los que la siguen tienen que someterse. ¿Recuerdan que eso vimos que es una religión? Un concepto de dogmas y prácticas que exigen al religioso someterse a ello. Bien, es cuando alguien se vuelve religioso, cuando se somete a todos los elementos que forman una religión. Tradiciones, culturas ancestrales, instituciones, escrituras, historia, mitología, credos, experiencias místicas, experiencias personales, ritos y liturgias. Son entre otros los elementos que pueden llegar a conformar una religión. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas de modo que podamos sacarle provecho espiritual? Estos elementos que le mencioné son los mismos que Jesucristo colocó delante de los escribas y de los fariseos para evidenciar su escrupulosa actitud, para hacerles ver aquello a lo que se aferraban y por lo cual la mayoría de ellos quedaron ciegos y rechazaron el regalo que contenía el Evangelio de Cristo, la vida eterna. El primero de ellos, elemento, tradiciones. Muchas fueron las ocasiones en que Jesús confrontó a los fariseos respecto a tradiciones. Ellos defendían sus tradiciones. Una de tantas que defendieron está en Mateo 15, verso 2. El Señor Jesucristo, al escucharlos cómo defendían esta tradición, los confronta a que dejen de estar corriendo el riesgo de defenderlas. Dice Mateo 15, 2. Le preguntan los fariseos a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿En qué consistía la tradición de los ancianos? Lavarse las manos cuando se comía pan. Bien, esta tradición, mis hermanos, era una tradición oral judía. Oral, que consistía en lavarse las manos, pero no como un acto de higiene. No era para comerse el pan con las manos limpias. Consistía en lavarse las manos como un acto de purificación ritual. Esta tradición no estaba en la ley de Dios y llegó a ser considerada a tal grado que faltar a ella era como atentar a la integridad de la ley. Los fariseos fueron agregando tradiciones religiosas y las empezaron a promover, mi hermano, a nivel de sagradas, y dándole a las tradiciones una importancia similar a la ley. Jesús les hace ver el gravísimo error de anteponer una costumbre a la ley de Dios, por más profunda y antigua que ésta fuera.
¿Recuerda cuando le dije respecto a que hay gente que es religiosa de su experiencia? Hay gente que es religiosa de su opinión. Hay gente que es religiosa de su carácter. Hay gente que es religiosa de su manera de pensar. En eso se apoyan, en eso creen y solo en eso apoyan toda su vida entera. Esa es su religión, son religiosos de eso. Los fariseos habían hecho de las tradiciones su religión. Exaltaron tanto sus costumbres, las fueron levantando y les fueron dando tanta importancia que las dejaron a la par con la ley de Dios. Y llegó el momento en que ya ni siquiera la ley de Dios tenía importancia a la par de sus tradiciones. Viene la gente a consejería, los matrimonios, por ejemplo, y tenemos que decirles, mis hermanos, que la Biblia no es un libro para solucionar todos los problemas matrimoniales. No lo es. La Biblia es un libro de los principios de Dios que cuando se colocan en el matrimonio y vienen los problemas, es cuando esos principios ayudan y soportan en el matrimonio esos momentos de conflicto para poder resolverlos. Los matrimonios que tienen conflictos que no han podido arreglar o que no han querido arreglar, no es porque la Biblia no tenga una respuesta para ellos. Es porque no han querido poner los principios de Dios en su vida matrimonial y de esa manera nadie puede arreglar nada. Y está el papá que le mencioné hace un momento, anteponiendo su experiencia a lo que la Biblia dice y que le debe enseñar a su hijo. Le debe enseñar a su hijo humildad y a resistir ese tipo de ataques porque es un hijo de Dios y es un cristiano. Pero no, la experiencia dice que debe defenderse. Es que mi experiencia me dice, es que lo que yo he vivido me dice, y eso debes hacer, hijo, eso es lo mejor para ti. ¿Y qué les dijo Jesucristo a los fariseos? En el verso 6 al final les dice de Mateo 15, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La efectividad, mis hermanos, y el poder que tiene la palabra de Dios en el corazón de un hombre cuando el hombre le permite obrar a Dios, queda totalmente anulada cuando antepone sus costumbres. En una ocasión el pastor Chuy Olivares, enseñando hace mucho tiempo, hizo una pregunta que no se me olvida por la forma en que lo aplicó. Y él dijo, hablando de este tema de Mateo 15, él preguntó, estábamos en una conferencia y él dijo, ¿ustedes creen que haya algo más poderoso que la palabra de Dios? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen creen ustedes que hay algo más poderoso que la palabra de Dios? Nuestras tradiciones. ¿No está viendo lo que Cristo dijo? Sus tradiciones invalidan la ley de Dios. Cuando recibas un consejo, mi hermano, bíblico, y decidas no aplicarlo, y mejor basarte en tu experiencia y en lo que tú opinas, tú estás pecando de incrédulo. Y estás anteponiendo tu costumbre al mandamiento de Dios. Los fariseos estaban aprendiendo de Jesús, qué ironía, la enseñanza acerca de la ley. Una pregunta, mis hermanos, ¿para qué es creada y establecida una ley? ¿Para modificarla cuando se desee en caso de inconformidad? ¿Verdad que no es para eso una ley? No, una ley es para obedecerla tal como fue emitida. Así como está, así realízala. Pero los fariseos habían dejado la ley de Dios haciendo de sus tradiciones una religión. Hay gente religiosa de sus costumbres. Tradición o costumbre es un comportamiento adquirido a través del tiempo, el cual puede tomar una fuerza tal que se torna difícil y aún para muchos imposible de abandonar. Puede ser algo que has estado haciendo durante años, como fumar. ¿No? ¿No es una costumbre? Sí lo es, pero puede haber otras costumbres más peligrosas que fumar, que te lleven a invalidar la ley de Dios que está frente a ti y no permitirle a la ley de Dios, mi hermano, obrar en tu vida porque están primero tus costumbres.
Porque está primero tu manera de pensar, porque está primero tu experiencia, porque está primero lo que te enseñaron, tu religión. Yo no soy religioso, Julio, yo soy cristiano. Creo que ya me expliqué lo que quiero decir, ¿no? ¿Por qué me atrevo, mis hermanos, a decir que los fariseos dejaron la ley de Dios si eran eruditos de ella? Porque rechazar el ministerio mesiánico y redentor de Jesús es la muestra precisa de que nunca hubo apego verdadero a la ley de Dios. Esto trae a mi memoria cuando Josafat y su ejército oraban para ver cuál estrategia debían tomar en la guerra. Se levanta un joven usado en la profecía y le dice al rey Josafat en 1 Crónicas 20, oh rey Josafat, escucha tú y todo tu ejército, mañana no vas a pelear, porque mía es la batalla, dice el Señor. Josafat obedece, agarra las lanzas y todas las armas, pero Dios le ordena quedarse parado y ver cómo el ejército contrario se destruyen unos a otros. Imagínese que Josafat hubiera dicho, no, eso no es correcto, somos un ejército y hay que pelear. ¡Qué desastre! Dios hubiera dicho, ¿quieres pelear? Pues pelea pues. Hubiera sido un desastre, hubiera sido una derrota total para Josafat. Pero él creyó. ¿Tú crees, mi hermano, en el consejo de Dios? ¿Cuántos creen en el consejo de la Biblia? Pues póngalo en práctica. Porque quiero recordarle que si no lo pone en práctica, lo que usted está anteponiendo es lo que usted opina. Y eso nos hace ser religiosos. ¿Cuántos años llevas tú, varón, escuchando lo que se enseña para los varones casados y no ponerlo en práctica? ¿Cuántos años lleva usted, mujer casada, enseñando cómo debe ser una mujer virtuosa sin ponerlo en práctica? Y luego piden consejería, y no es que esté mal pedir consejería, mis hermanos, no malinterpreten eso. Ustedes pueden venir a consejería cada vez que sepan que lo necesitan. Pero ¿cuántas consejerías podrían evitarse si tan solo todos nosotros creyéramos a lo que la palabra de Dios nos aconseja hacer? Pero no, somos religiosos en nuestras costumbres. ¿Cómo les fue posible a los del tiempo de Jesús reconocerlo como el Mesías? Si no existía todavía el Nuevo Testamento. ¿Cómo les fue posible reconocerlo? A Nicodemo, a hombres como él, ¿cómo les fue posible saber que él era el Hijo de Dios? Por la ley, por la ley. Pero sus tradiciones enfriaron su amor por la ley. Mis hermanos, estoy llegando a una conclusión. Lo único que el hombre logra creando sus propias religiones es intentar acercarse a la divinidad deseada. Y puede ser un ídolo. Y el ídolo puede ser una persona misma o yo mismo. Ser religioso de mí mismo. Y en el caso de aquellos que intentan acercarse al Dios del que la Biblia habla, ya que les pareció el más interesante, debido a que Cristo nada tiene que ver en su religión, lo único eterno que en realidad tienen es la distancia entre ellos y Dios, al que desean acercarse. El Señor Jesús dijo, para concretar su exhortación fuerte, mis hermanos, contundente, les dijo a estos hombres en Mateo 15:7, les dijo, ¿ya lo tiene abierto? ¿Me ayuda a decirlo? ¿Qué les dijo? Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, ¿este pueblo es de qué? ¿De qué? De labios me honra. Es decir, es aparente lo que vive. Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Son religiosos. De ellos hablaba Jesús. ¿Y cómo es que en vano lo honran? El final del verso 9. Enseñando como doctrinas, ¿qué, mis hermanos? Costumbres. Mandamientos de hombres. ¿Sabe usted que la religión más grande en este mundo y que controla a una gran mayoría de habitantes en este mundo, una de las más grandes, usted la va a ubicar, no está basada en reglas tomadas de la palabra de Dios?
Ellos tienen un reglamento que se llama el Concilio del Trento. Los llaman los cánones. Ninguna regla de esa religión es en base a la Biblia. Todas son en base a mandamientos hechos por hombres. Anteponen sus mandamientos, sus cánones, la Biblia queda por allá y todos son unos religiosos. Mis hermanos, ¿cómo se enfrenta a la religiosidad? Porque sería bueno mencionar algo al respecto, ¿no lo cree? Para poder hacerle frente. Yo le mencioné que es una postura engañosa. ¿Cómo vamos a hacerle frente a la religiosidad? Le vamos a hacer frente, mis hermanos, echando mano nuevamente de los principios sólidos del cristianismo. Tan solo en los ejemplos que vimos del comportamiento de los fariseos, aprendemos que la religiosidad tiene la habilidad de hacer que el religioso pase por alto los principios básicos del cristianismo. Y por si acaso alguien aquí de nosotros ya está empezando a pasar por alto esos principios básicos del cristianismo, los vamos a recordar, porque de otra manera no podremos hacerle frente a la religiosidad. Nos va a obligar, te va a calcinar y así te puedes quedar. Mis hermanos, hay gente de años viniendo a la iglesia con un comportamiento espiritual que la verdad, examínense todos, Yo, como dijo Pablo, yo empiezo conmigo. De los pecadores de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? ¿Está usted viviendo cristianismo o una actitud religiosa, mi hermano? El primer elemento básico del cristianismo que usted ya pudo haber abandonado se llama fe. Fe. La religiosidad atrofia la fe genuina, la desvanece. Debido a que la fe, ¿cómo es que viene la fe? ¿Me ayuda? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Eso dice Romanos 10:17. Pero la religiosidad no da cabida a la palabra de Dios. Si la religiosidad diera cabida a la revelación de Dios, dejaría de ser religiosidad. Pero no da cabida a la revelación de Dios en ninguna manera. La religiosidad sustituye la fe por superstición. Superstición. Hay gente supersticiosa asistiendo a las iglesias. Creen que por venir un día a la semana a la iglesia, ya. Eso es una superstición. La religiosidad atrofia la fe genuina. Mis hermanos, una pregunta. ¿Dónde y a qué nivel está nuestra fe? Jesucristo dijo que si tan solo la tuviéramos, ¿de qué tamaño? Como un granito de mostaza. Si tan solo así estuviera nuestra fe, mis hermanos, con esa fe Dios podría obrar una obra, valga la redundancia, de transformación en nosotros. Pero Dios no puede hacer nada en nuestro corazón, porque ni siquiera esa fe tenemos. ¿Cómo vamos a tener esa fe tan pequeña si al primer consejo bíblico lo hacemos a un lado y anteponemos nuestra opinión? No, es que es mejor hacerlo así. Oye, pero el pastor en la consejería nos dijo que le hiciéramos así. Sí, pero, se va la fe. Dios no obra, porque sin fe es imposible agradarlo. Y si no lo agradas, ¿cómo va a obrar en tu vida? Elemento básico número 2 del cristianismo que la religiosidad atrofia, mis hermanos, es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Ser cristiano no consiste solo en creer. ¿Cuántos están conscientes de eso? A ver, ayúdenme, a ver si estamos así atentos. Los que están dormidos, ¿qué opinan? ¿Verdad que ser cristiano no consiste solo en creer? No, ¿sabe por qué? Porque si solo consistiera en creer, todos aquí estuviéramos en calidad de religiosos simpatizantes. Me gusta la iglesia cristiana, por eso voy. Oye, qué padre está aquí, ¿eh? Qué padres cantitos. Qué bien, no, qué valores, valores. Son mandamientos, mi amigo. Es palabra de Dios, amén. Así toman la iglesia cristiana. Oye, qué bien que asistes aquí, ¿eh? Te dice tu amigo que invitaste y que le simpatizó. Que cree.
pero no hay arrepentimiento en él. Ser cristiano no consiste solo en creer, ya que si en ese caso seríamos eso, religiosos simpatizantes. Mis hermanos, la religiosidad interrumpe el arrepentimiento debido a que sin fe y sin la revelación de Dios, nadie puede ser redarguido de su pecado. Llega el simpatizante y dice, qué padre está aquí, invítame más seguido. Y unos pecadotes, los cuales no le importan. ¿Por qué no le importan? Porque solo le simpatiza a la iglesia cristiana, no tiene fe en Cristo y por lo tanto no se va a arrepentir nunca. Eso es un religioso. Contrario al arrepentimiento, lo que la religiosidad genera es remordimiento. ¿Sabía que la mayoría de los religiosos, me atrevo a decir que casi todos, mi hermano, son religiosos por remordimiento? La religiosidad genera remordimiento, el remordimiento genera culpa, la cual empeora el estado engañoso de quien comete pecado, arrastrándolo a desenlaces terribles. Tal fue el caso de Judas. ¿Sí o no? ¿Qué sintió Judas cuando entregó a Jesús? Remordimiento. Nunca se arrepintió, nunca se arrepintió. Y el remordimiento lo llevó a ser religioso de su locura. Su locura fue su religión y atendió las obligaciones de su religión. Por eso se colgó. En cambio, el arrepentimiento que brota de la fe genuina genera quebranto. Quebranto, mis hermanos, no remordimiento, quebranto. Y el quebranto genera la restauración del corazón, tal como le pasó a Pedro. Le pregunto, ¿Pedro y Judas traicionaron a Jesús? Sí, ambos lo traicionaron. ¿Usted qué opina, mi hermano? Aunque ya quedó así en la historia, una suposición porque sabemos cuán grande es la misericordia de Dios. ¿Usted cree que si Judas hubiera pedido perdón, hubiera sido perdonado? Desde luego. No fue así, bueno, así está la historia. Pero Pedro sí fue perdonado. Pedro, en lugar de sentir remordimiento y lanzarse a la perdición y a la locura, dice la Biblia que cuando escuchó cantar al gallo por tercera vez salió de ahí y lloró amargamente. ¿No? Lloró amargamente, quebrantado. ¿Sabe qué sucede ahí, mi hermano? Escuche esto, escuche lo siguiente. El remordimiento hace al religioso sentirse culpable por su pecado, pero no es perdonado porque no se arrepiente. En cambio, el arrepentimiento hace sentir al cristiano responsable por su pecado. No es lo mismo sentirse culpable por el pecado que responsable por el pecado. Es probable que alguien que se siente y se sabe culpable por su pecado, engañado por la religión, nunca llegue a pedir perdón. Pero alguien, mi hermano, que se arrepiente en base a la fe y a la revelación de Dios y a lo que el Espíritu Santo trae, lo cual es quebranto, viene la restauración del corazón. ¿Cuántos quieren eso? Eso es cristianismo. ¿Te sientes culpable por el pecado que has cometido? ¿O te sientes responsable por el pecado que has cometido? Si te sientes responsable, vas rumbo al arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba, ¿recuerda lo que él predicaba? ¿Quién me ayuda? Los estudiosos. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, por la fe creemos en el reino de los cielos. ¿Cuántos creen que hay un reino en los cielos? Cristo vino y acercó el reino de Dios. Y cuando Él venga por segunda vez nos va a llevar a su reino. ¿Amén o no amén? ¿Si tienen pensado ir al cielo? ¿Está en sus planes? Eso es cristianismo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por fe creemos en el reino de Dios, pero jamás podremos entrar en él si no nos arrepentimos. De otro modo, nuestros pecados no pueden ser perdonados ni lavados por Cristo. Julio, ¿Cristo no me puede lavar de mis pecados si no me arrepiento? Pues ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te va a arreglar tu carro el mecánico si te lo llevas a tu casa? Vengo a que me arregle el carro. Ah, sí. Y te vas con el carro. ¿No?
Así de burdo, ¿no? ¿No te entregas a Cristo? ¿Cómo te va a restaurar? Te vas igual. Deja que te arregle. El tercer elemento y último del cristianismo, mis hermanos, para poder descubrir la religiosidad y acabar con ella, es la obediencia. La obediencia. La religiosidad atrofia por completo todo intento de obediencia. Sin fe y sin arrepentimiento, le pregunto, ¿qué obediencia puede esperarse de alguien? Ninguna. No tienes fe. Por lo tanto, Dios no puede obrar en ti. Dios no ha hecho nada en tu corazón. Nada. ¿Estás igual? Solo tú lo sabes, yo no lo sé. Pero con un granito de mostaza que tuvieras, Dios ya te hubiera transformado tremendamente. Pero no hay fe, no hay arrepentimiento. ¿Qué obediencia se espera de ti? Eso es descubrir la religiosidad, mis hermanos. Para descubrirla, rechazarla y ser totalmente libres de ella, debemos retomar los principios cristianos, los principios de Cristo, los principios de su carácter, con los cuales podremos llegar a Él, rendirnos humildemente, lo cual es característico del verdadero cristianismo, y vivir una sola vida, la vida cristiana. Acompáñame a orar, por favor. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que nos has hablado de un terrible pecado que está presente en la lucha en la que estamos en esta tierra, la lucha contra el pecado, y es la religiosidad. Tu palabra dice, Señor, que si alguien quiere ser visto por los demás, si alguien quiere hacer algo bueno ante los demás, pues que ayude a los demás, que se interese por las necesidades de los demás, que haga algo bueno. Pero eso no es el cristianismo principalmente, Señor. El cristianismo es vivir como tú, Jesús. Es vivir una sola vida. Es vivir una vida genuina, la vida de Cristo. Perdónanos, Señor, si hemos adaptado tu carácter al nuestro. Eso es religión. Eso hacen las religiones que te profesan, que a fin de cuentas terminan ofendiéndote terriblemente, Cristo. Porque terminan diciendo con sus vidas y con su lengua y con sus actos, terminan diciendo que tu vida no transforma, no es ejemplar, sabiendo que tú, Jesús, eres el varón perfecto. Señor, enséñanos a descubrir en nosotros, no en las demás personas, en nosotros. Ayúdanos a descubrir en nosotros si hay religiosidad. Que no estemos haciendo alarde de una vida cristiana al mismo tiempo que vivimos una doble vida, Señor, escondida y refugiada, Señor, bajo la asistencia a una iglesia o cosas tales, espiritualizando, Señor, el pecado que no hemos querido dejar. Perdónanos, Señor, si nos hemos aferrado a nuestro carácter, a nuestra experiencia, a nuestra opinión, lo cual nos ha mantenido engañados, haciéndonos creer que cumplimos con tus mandamientos y en realidad no. Somos engañados, Señor. Ya no queremos más ser engañados. Levanta tu voz, mi hermano. Ya no es religiosidad lo que podemos llegar a cometer si oramos en voz alta en la iglesia. Este es un lugar especial para buscar a Dios también. Aunque tú puedas llegar a hacerlo en el lugar secreto de tu comunión con Dios, dile en este momento, yo te invito a decirle al Señor, Señor, transfórmame, aumenta mi fe. Si mi fe no aumenta, si mi fe no es creciente cada día más, Señor, ¿dónde va a quedar mi actitud de arrepentimiento cuando te fallo? ¿Dónde quedará mi obediencia, Señor? Va a quedar reducida a un estilo de vida lleno de activismo, aparente y piadoso, que no es cristianismo. Gracias, Señor, por ayudarnos a confrontar y ver como a aquellos fariseos, que comparados a ellos no somos más ni menos.
Tenemos la misma necesidad de apegarnos a tu ley y dejar nuestras costumbres. Dile al Señor, pídele que te ayude, mi hermano, a ser sabio y descubrir a qué costumbre tú estás aferrado o aferrada, mi hermana. Tú, joven, ¿a qué costumbre estás aferrado? ¿A qué pecado te estás obligando a ti mismo por ser ya un religioso? Dile, Señor, no, líbrame, Señor, líbrame y ayúdame a vivir la vida cristiana, la cual es una sola, y es perseguir a Cristo, seguir sus pisadas, tomando mi cruz y negándome a mí mismo. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Gracias. Buenas tardes, mis hermanos. Les invito a abrir su Biblia en la carta de Santiago, por favor, para comenzar nuestro tema de hoy. En el capítulo 1 de Santiago vamos a leer el verso 26. Dice así la palabra de Dios: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si me permite, yo quiero compartirle un tema más en la serie de la lucha contra el pecado, llamado el engaño de la religiosidad. El engaño de la religiosidad. Bien, para hablar de religiosidad, de modo que podamos identificarla como una postura engañosa y además pecaminosa, vamos a ver algunos conceptos que nos abrirán el panorama de lo que es religiosidad. La religiosidad es una postura forjada en base a un cuidado extremo y a una rigurosidad personales con el propósito de cumplir las obligaciones exigidas por una religión. ¿Qué es una religión? A grandes rasgos. Una religión es un conjunto de dogmas, normas y prácticas relativas a una divinidad. Y debido a que el hombre ha creado muchas divinidades, existen por lo tanto muchas religiones, cada una con prácticas y dogmas distintos. La intención aquí, mis hermanos, no es definir o descifrar cada religión existente, son muchas, sino descubrir el engaño de la religiosidad en el que muchos están atrapados y aún dentro de las iglesias cristianas y posiblemente sin saberlo. Profundizando pues un poco más en estos dos conceptos, religión y religiosidad, un primer concepto de religión, a partir de lo que significa la palabra, de su raíz latina. La palabra religión viene de un vocablo que se dice religar o religare. Por lo que la palabra religión se refiere a religar o conectar al hombre a una potencia superior, de la cual pueda sentirse dependiente y obligado por un vínculo de piedad a tributarle actos de culto. En el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos habían hecho de las enseñanzas de la ley una religión. Y Jesús habló de ellos diciendo: porque atan cargas pesadas difíciles de llevar, es decir, obligan, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto nos confirma que la obligación, o un sentir de obligación, es un factor sobresaliente en el tema de la religiosidad. Hay que tenerlo presente. De la palabra religioso, un concepto más reciente dice que religioso
se toma como derivado del latín religiosus, que significa religente, el cual es sinónimo de escrupuloso, lo cual habla de alguien que no se comporta a la ligera, que es muy observador y que es cuidadoso en extremo. Eso es un religioso. Lo contrario a religente es negligente, lo cual habla de alguien que descuida, que se desentiende y abandona, como dando a entender que el negligente es alguien que no tiene obligaciones, que no tiene religión, no es escrupuloso. En este comentario que le estoy compartiendo, el especialista que escribió aquí agrega un comentario más respecto a religión y comenta que religión, como concepto, fíjese en esto, una religión ocurre o surge en el momento en que un hombre cree en algo y luego que cree en algo toma la determinación contundente de apegarse a aquello que cree sin tener la más mínima duda de su existencia, su influencia y su poder. En ese momento, cuando el hombre cree en algo y nadie le puede refutar que está ahí o donde sea, se aferra a eso que cree, se aferra a su influencia y a su poder, y en ese momento ha creado una nueva religión, la cual, formada por dogmas, prácticas, etcétera, lo van a obligar a cumplir con las exigencias de esa misma religión creada por el mismo hombre, y se vuelve religioso, se vuelve escrupuloso. Es por esto, mis hermanos, que el concepto de religión, como concepto, religión, también se utiliza para referirse a una obligación de conciencia que exige el cumplimiento de un deber. De ahí que muchos suelan decir, mi profesión es mi religión. Se dedica tanto y cree tanto en su profesión, la exalta de tal manera que es su religión. Yo he escuchado a gente decir, mi negocio es mi religión. He escuchado a otros decir que el deporte es su religión. ¿No ha escuchado usted a alguien decir frases así? El deporte es mi religión, el fútbol es mi religión. Leyendo esto entendí entonces por qué en una ocasión, tal vez bromeando, preguntándole yo a un hombre, le dije, oye, ¿tú qué religión eres? Y me dijo, soy americanista. Lo tuve que exorcizar. Entender que religión como concepto es esto, mis hermanos. Ver lo que crees, aferrarte a ello y atribuirle culto. Eso, como concepto, religión, nos lleva a entender y a reflexionar que una religión puede formarse